iniciar de nuevo porque, bueno, por el internet cancelaron el live anterior, así que yo no tengo problema, me encanta leer y está muy bueno el tema de este capítulo. Así que volvamos a empezar y me voy a venir aquí a un lugarcito donde está como mucho más aislado, o me gusta. Yo no tengo gente con mala vibra alrededor. Eh, entonces, let's do it. ¿Dónde me quedé? Enfermedades. A partir del 47. Son cosas que debo saber, le pregunté. Ok, aquí. No te olvides que los planetas pensantes son entidades espirituales muy poderosas. De hecho, son divinidades a las que hay que amar, respetar y agradecer el medio ambiente que nos brindan para nuestra existencia. Queriendo llegar al fondo de las cosas, le pregunté, ¿y dónde entra en esa perspectiva el papel de los filiones y fobiones? Fermín guardó un largo silencio y entrecerró los ojos de una manera extraña, como si no quisiera tocar el tema, como si estuviera evaluando la conveniencia o la inconveniencia de responderme. Son cosas que no debo saber, le pregunté. No es eso, es que para tocar ciertos temas demasiados nocturnos se necesita tener la certeza de que ha llegado el momento, pues de eso depende el buen o mal uso de la información que se aporta. No dudo por ti, sino porque al referirlo a sus lectores puede ser que algunos no estén preparados. ¿Qué pasaría entonces? Hagamos que no pase nada, y dijo y puso un CD con el himno Orionida, que según me había referido era poderosamente terapéutico y servía para alejar toda la mala influencia. El resto del camino fuimos escuchando y tarareando sus versos. Hombres y mujeres de todo el universo, escuchen y sepan que vengo de Orión. Escuchen que sepan que Orión representa la fuerza invencible de la vida, el destino común, la misión sagrada. Al llegar a la casa, tal vez por el efecto de la música orionida, ya me había olvidado de mi propósito inicial, pero Fermín apagó el motor del vehículo y entró conmigo. Entonces, sentándose en la sala, me dijo, ¿conoces la historia de Deón? Ok, es que inicié. Me molesta no tener lentes. Mm, ok, es esta parte. Bueno, continúo. Sí, pero cuando me lo contó me pareció decepcionante. Yo quería escuchar sus aventuras, la forma en que llegó a esa madurez espiritual, alguna anécdota que hubiera pasado durante su estancia en algún planeta. Pero nada más me dijo que salió de Orión a buscar respuestas y cuando las encontró regresó a ponerlas en práctica en la Tierra. Porque supuestamente aquí está ahora la mejor de Orión. No lo juzgues mal, fue su modestia lo que le impidió relatarte lo mucho que ha vivido. Pero como llevo un registro de todo ello en mi conciencia siamesa, te platicaré algo de lo que te interese. Primero debes saber que Orión ha tenido varios momentos en su desarrollo y que hoy por hoy tienen fama por los grandes educadores que han dado al universo. De hecho, muchísimos pueblos sueñan con la bendición de tener la visita, aunque sea muy corta en el tiempo, de alguno de los grandes maestros orionidas. Con frecuencia llegan embajadores de mundos lejanos a solicitar al Consejo Gobernante que les conceda la oportunidad de llevar a alguno para conocer sus profundas enseñanzas espirituales. Por eso, cuando Deón decidió salir a buscar esas respuestas de las que te hablo, fue reconocido y recibido con honores en el planeta Minan, que formaba parte de un sistema solar muy parecido a este. Luego se entrevistó con los gobernantes, quienes no solamente le pidieron que difundiera sus enseñanzas a las nuevas generaciones de minanos, sino que también les ayudara a encontrar la razón de la crisis que tenía al borde del colapso a su civilización. Deón aceptó con la condición de que le permitieran fundar una serie de monasterios y empezó a preparar a sus adeptos y a buscar las razones de los problemas en que vivía la gente minana. ¿Qué problema tenían? Vivían en medio de guerras de todo tipo. Durante muchos siglos no habían tenido un solo día de paz completa.
La gente estaba dominada por el consumismo y la lujuria y despreciaba los valores morales y espirituales. Por eso las religiones minanas habían tenido que replegar ante el tremendo empuje del materialismo y nadie escuchaba ya a sus predicadores. O si lo hacían, al salir de los templos la gente volvía a lo suyo, al materialismo más bajo, al egoísmo, a los placeres sensuales, al desinterés por la suerte de los demás. Ese mundo tenía una larga historia en la que el sistema esclavista, explorador y carente de libertades había sido dejado muy atrás, pero había en todos los países una nueva forma de esclavitud y explotación abusiva del trabajo disfrazadas pero legalizadas, que producían en el pueblo mucho dolor, mucha angustia y desesperanza al generar pobreza. Hambre, analfabetismo, insalubridad, enfermedades, inseguridad. Era un mundo infernal. Sospechando un poco por la similitud de lo que describía con lo que sucede en la Tierra, le pregunté, ¿qué religiones tenía ese planeta, Fermín? Había varias: budismo, cristianismo, minanismo, fundado por el profeta Minan. Dispuesto a no dejarme engañar, interrumpí su relato. ¿Sabes, Fermín? Ahora sí te agarré en la mentira, porque el budismo y el cristianismo son religiones de este planeta, no de ese que llamas Minan. Y lo que me describes es exactamente lo que está pasando en la Tierra. O sea, que realmente me estás hablando en ese sentido figurado. ¿No es así? Tienes la mitad de la razón. Me quiero sentar aquí. El cristianismo y el budismo están en la Tierra, pero no solo en ella. De hecho, hay miles de mundos habitados por seres inteligentes que han sido visitados por Cristo, Buda y otros iluminados que estuvieron aquí, y dejaron una profunda huella para difundir sus enseñanzas. ¿Por qué crees que el Hijo de Dios y un gran iluminado como Buda no habrían de tener compasión por los minanos si estaban sufriendo lo mismo que los terrestres? No sé si al partir de la Tierra o antes de venir, el caso es que ellos, como Deón, fueron a dar luz al camino espiritual de los minanos. Todavía dudando un poco, pero interesado en el relato, lo invité a seguir. ¿Y qué pasó después? Deón fundó allá los primeros monasterios y sus seguidores fueron por los caminos de Minan difundiendo sus enseñanzas. Cuéntame algunas. A eso voy, amigo. El caso es que pronto, por el empuje arrollador de sus enseñanzas oriónidas, entró en conflicto con otras religiones minanas e incluso con la gente común. ¿Cuál fue el punto de arranque del conflicto? Los minanos tenían una mala costumbre: escupir por todos lados, pero más sobre los animales considerados inferiores, viviendo la oportunidad de darles una enseñanza fundamental. Deón prohibió a sus monjes escupir sobre cualquier ser vivo. Entonces sus fieles adeptos, deseosos de extender la enseñanza, empezaron a recriminar a la gente minana cada vez que escupía. Molestos por sentir que les coartaba su libertad, los minanos fueron a ver a Deón y éste les dijo: bien, yo creo que ustedes no desean ofender a ningún ser vivo al escupir. Si se comprometen a no hacerlo y lo cumplen, yo pediría a mis discípulos que dejen de recriminarles esa conducta. Los minanos aceptaron, pero apenas se iban retirando cuando nuevamente recibieron las recriminaciones acostumbradas por parte de los monjes. Entonces los aldeanos regresaron a reclamarle a Deón y recibieron una enseñanza. ¿Dónde escupen ustedes?, les preguntó. Procuramos no hacerlo sobre algún ser viviente. Generalmente buscamos algún rincón de tierra para hacerlo, dijeron ellos. Entonces sí está actuando mal, porque Minan es un planeta viviente y al escupir sobre su cuerpo se le ofende. ¿Cómo sabes que tu Minan es un planeta viviente?, preguntaron. Lo sé porque piensa, siente y desde el principio de los tiempos se ha preocupado por ustedes. Pregúntenle a sus abuelos si es o no cierto eso, concluyó Deón. Dudando todavía, pero temerosos de la sabiduría y el poder legendario de Deón, los minanos se retiraron a discutir con los más viejos si tenían o no tenían razón nuestro amigo. Como concluyeron que sí la tenían, tuvieron que abandonar esa práctica, pero a regañadientes. Desde luego allá se empezó a incubar el descontento contra aquel Goriónida que ya no los dejaba vivir en paz. Más tarde Deón descubrió la razón de que las culturas de ese planeta vivieran inmersas en guerras fratricidas. Permanentemente entonces pidió a los gobernantes su apoyo para poner el remedio. Estos, despreocupados como eran y pensando que
que ya conocían todos los métodos de Odeón, aceptaron la petición sin preguntarle cómo pretendía hacerlo. Eso fue el principio del fin de la estancia de Odeón en Milán. A esas alturas, ya Fermín había logrado ganar totalmente mi interés, así que le dije: eso me parece interesante. ¿Qué fue concretamente lo que Odeón encontró en Milán? Por lo que has contado, tienen semejanza con la Tierra y tal vez podrían servirnos. Descubrió que el planeta entero estaba lleno de energías vivientes, pero invisibles para la mayoría, que interferían en la vida de los minanos. Les causaba daño e influían a su vez para que estos adoptaran actitudes cada vez más contrarias a la razón, al bien y la virtud, lo que repercutía negativamente en el clima emocional y el planeta. Lo tenía al borde del colapso. Eran seres psíquicos y energéticos que interactuaban día y noche con los minanos. Habían de todas las especies. Muchos de ellos eran irracionales, alimañas, bestias carniceras, aves. Algunos, por el contrario, eran similares a ellos y tenían una elevada inteligencia. Pero se habían hecho malignos y poderosamente destructivos. Acostumbraban llegar como turbas, principalmente de noche, a las aldeas y ciudades para contagiar de violencia la vida minana, para enfermar a la gente, destruir la salud, vengarse de todos. ¿Por qué vengarse, Fermín? En el caso de los más inteligentes, por lo que les había hecho, por el sufrimiento que les habían inferido los minanos, por su falta de piedad hacia ellos. No te entiendo. ¿Qué les había hecho? Habían dañado profundamente y habían abandonado sin luz y sin guía en la oscuridad más profunda del Valle de los Sueños a merced de los demonios que allá viven. ¿De qué me hablas? No le entenderás fácilmente, por eso te plantearé de este modo. Tú sabes que todos tenemos un cuerpo físico, ¿no es así? Por lo que debes entender que ese cuerpo físico es un relleno determinado por nuestro molde genético y es también una base para el desenvolvimiento del cuerpo genético, del cuerpo interior, al que también se le puede llamar cuerpo energético, espíritu o alma, que preexiste. Entonces, para que se unan en una vida ese cuerpo físico y esa alma o espíritu, la concepción juega el papel de un llamado. Es un canto divino para atraer ese ser preexistente hacia el santuario donde se va a iniciar la gestación. Ese ser viene atraído por la posibilidad de contar con el relleno físico de carne, sangre y huesos para actuar en la dimensión de tiempo, espacio en la que están viviendo los progenitores del cuerpo físico que van a ocupar. Creo que te equivocas. La ciencia dice que nuestro ser más profundo es nuestro ser pensante y que se deriva del cuerpo físico, no que preexiste. Hablas desde luego de lo que dice la ciencia terrestre, porque la ciencia sorgianidad sabe otra cosa. Ahora, permíteme continuar. En ocasiones ese canto para atraer un ser preexistente se convierte en un canto de sirenas, en una trampa como la que se tendió a Odiseo. Pero si éste salvo tapándose los oídos y amarrándose a su nave para no acudir a ese llamado, no todos corren con la misma buena suerte y al acudir son destruidos. Entonces, el choque tremendo que sufre ese huésped recién llegado al entrar o zambullirse en el cuerpo en formación, el trauma de ser destruido en lo que debiera ser un santuario intocable y el abandono tras su muerte prematura en la niebla del sueño, se producen justamente con un estado de amnesia casi total y una ira muy profunda que, si es mal encausada por el ánimo de venganza, lo puede volver maligno y destructor. ¿Me estás diciendo que los abortos producen monstruos energéticos? Exactamente, amigo. Lo vislumbraste tal cual es. Cada aborto produce un renegado, un verdadero monstruo energético, que conforme se va adaptando a la niebla del sueño, empieza a conocer a los demonios que allá viven y empieza a ser torturado por ellos. Luego, generalmente le ponen como condición para dejarlo en paz que ejercite su poder, que puede ser muy grande, contra los que lo destruyeron y contra todo el mundo. Lo peor es que esos seres energéticos, dolidos y ansiosos de venganza, tienen tiempo de presencia muy largos. Demasiado largos, porque son prácticamente indestructibles. Y solo hasta que se han curado a sí mismos de sus heridas, solamente hasta que han recordado completamente sus propósitos de crecimiento y sus orígenes, recuperan el control de su destino y despiertan para regresar al lugar de donde vinieron o para entrar nuevamente a la rueda de la vida. ¿No los niños que mueren sin bautizar y las almas de los justos se van al limbo? Sí, pero estos ni siquiera habían nacido. Además, ¿te has preguntado dónde se encuentra el limbo? Por otra
otra parte, no pierdas de vista el alma de un guerrero que ha sido abortado, no se ha terminado de convertir en el alma de un niño, ni ha tenido la oportunidad que buscaba de asumir los roles de conciencia que le permitían ser justos, lo que el otro requisito para entrar en el limbo. ¿Qué se podría hacer para evitar todas esas aberraciones? La verdadera solución es la paternidad responsable, asumir el compromiso de la vida cuando se ha entonado ese canto divino. Porque un hijo o una hija es una bendición y así debe verse siempre. Pero cuando se da ese indeseable aborto, se debe tener presente que el daño, aunque haya sido por causas no inducidas, lo reciben tanto el cuerpo físico como el cuerpo que acudió a habitar. Un aborto es un aborto, no solo de un cuerpo físico, sino de un alma también. Y si el cuerpo físico se puede cremar, enterrar o tirar como lo hacen algunas personas envilecidas, al alma, como se sabe desde la antigüedad, hay que guiarla para que atraviese la niebla del sueño. Hay que hacerle rezos, novenarios, y hay que rogarle a Dios que la guíe y la reciba. Muchas veces su vida se desarrolla en la niebla del sueño. Se queda en la casa de quienes iban a ser sus padres para convivir con la familia que les negó el albergue físico. Sin embargo, cuando esas familias descubren al alma de ese niño o niña que bajo determinadas circunstancias se puede ver, se espantan de su presencia y sin saberlo han ocasionado y recurren a algún exorcista para expulsarla. Eso era lo que muchos minanos le pedían a Deón, y él se negaba porque no podía avalar tanta maldad. Entonces se iniciaron los conflictos entre su doctrina y la forma de vivir de la gente de ese planeta. Él les dijo que expulsar a esas ánimas en pena sería una maldad por partida doble, pues no tienen a dónde ir. Cuando se les expulsa de la casa de los que iban a ser sus padres, se quedan perdidas y lejos de cualquiera que pueda ayudarlas. Entonces, como entran a la niebla de la dimensión del sueño totalmente ciegas, es más fácil que caigan presas de los demonios que allá viven. Te decía además que en Minán los abortos provocados estaban a la orden del día. De hecho, habían cientos de miles y a nadie le importaba la suerte de esas pobres almas que después de sufrir los dolores terribles, el horrendo suplicio de la destrucción de sus cuerpos físicos, sin que el ser que los llamó a su santuario los protegiera, se quedaban perdidas y sufriendo dolores espirituales inenarrables. Por eso, el despecho de muchas de esas almas, su desazón, su angustia, su inconformidad contra todo lo creado se volvía ira contra los minanos y su influencia sobre el clima emocional de ese planeta. Habían llegado a trastocar totalmente el orden natural. Imagínate lo que sentiría un poderoso guerrero recién llegado a un cuerpo físico, si en vez de darle la bienvenida en el santuario que es su madre, aprovechando su indefensión, lo asesinara. Un guerrero de verdad vive con reglas. Sabe que el poder de destrucción solo es lícito cuando tiene un propósito superior al servicio de la vida, no contra ella. Por eso, su rabia, su dolor, su inconformidad, no solo por lo sufrido en esta carga, que ya era propia, y en todo su ser, sino también por las oportunidades de crecimiento interior que le fueron negadas, puede convertir su poder en un factor de destrucción inimaginable. Tú me has dicho que es posible guiarla a las almas perdidas en la niebla del sueño. De hecho, muchos chamanes se dedican a hacer eso. ¿Por qué no las guió Deón para que las atravesaran? Cuando llegó a Minán lo empezó a hacer, pero no se daba abasto. Cada alma requiere una atención especial y el número de abortos era tan grande que resultaba imposible que él y sus seguidores realizaran ese trabajo. Entonces Deón tomó medidas drásticas, condenó públicamente el aborto, informó a todos una realidad que se dejaba de lado, que los bebés en gestación son capaces de sentir dolor por el daño que se les cause. Dijo que cuando el embarazo no pusieron en peligro de muerte a la madre, las mujeres que abortaban deberían ser consideradas y juzgadas como criminales, y que tanto ellas como quienes, médicos o comadronas, intervinieran en esos crímenes, merecerían el más duro castigo por el daño inferido a los niños y niñas en gestación y a sus almas. No paró allí, porque también exigió fuertes castigos contra los medios de comunicación, las organizaciones cívicas, los partidos políticos, los legisladores y los intelectuales, y las dependencias de gobierno que promovieran políticas abortistas, pues según dijo, su labor de zapa contra la vida era lo que tenía al borde del colapso, es zapa con Z, al clima emocional del planeta. Mira, advirtió además que la gente tenía que empezar a vivir de otro modo, porque la atmósfera emocional minana
estaba sumamente cargada de energía destructiva y eso anticipaba una catástrofe. ¡Qué barbaridad! No pensé que Deón fuera tan extremista. Aquí en la Tierra muchas mujeres mueren al abortar. De hecho, es un problema de salud pública. No solo por la pérdida que significa la muerte, sino porque dejan en la orfandad a otros hijos ya nacidos. Por eso, hay sectores que con un mal menor piden la legalización de la asistencia médica en los abortos. ¿Pasaba eso en Minán? En parte, allá también había restricciones legales para el aborto, pero su práctica clandestina estaba tan extendida que las únicas verdades válidas eran nada más las de la conciencia que, como te decía, no estaban en su mejor momento. Muchas mujeres abortaban simplemente por no perder la belleza física, al deformarse la línea, y otros lo hacían no solo por la ignorancia de las realidades que te relato, sino también impelidas por la tremenda pobreza en que vivían. Pues el trabajo de Minán había perdido todo valor, solo se valoraba el capital y ni trabajando duramente marido y mujer lograban sostener decorosamente a sus hijos. Había tanta indefensión ante la esclavitud disfrazada de trabajo legal que muchas familias pobres consideraban a los antiabortistas como aliados de los empresarios que querían mayor oferta de mano de obra para abaratar aún más los salarios. Todo conspiraba contra la vida, porque además los gobiernos eran irresponsables ante las tremendas necesidades de su educación y oportunidades de trabajo de las nuevas generaciones, y los legisladores de todos los países se habían vuelto sordos ante los problemas de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, la carestía de los artículos básicos, el desempleo, la proliferación de los vicios y la inmoralidad, la violencia y la marginación que causaba angustia, llanto, depresión, odio a la vida, temor al futuro, desesperanza, y empeoraban diariamente, a cada instante, el clima emocional del planeta con su tremenda carga negativa y destructiva. Indudablemente, era una civilización en crisis, pero no me has dicho qué pasaba en la dimensión del sueño cuando morían a la vez una mala atención, enfermedad o por un aborto provocado madre-hijo. Dice Deón que en esos casos se imponía el perdón y el generoso espíritu del guerrero apoyaba a la madre para ayudarla a atravesar la niebla del sueño. Debo decirte que de hecho son muchos los espíritus guerreros abortados que por su grandeza espiritual esperan generosamente a las madres que los rechazaron para ayudarlas a cruzar la niebla del sueño. Otros, en cambio, como comprenderás, no las perdonan. Y como comprenderás, también una mujer que ha sido ayudada por el alma de su hijo abortado o simplemente la ha conocido en una u otra circunstancia, al regresar a la vida física, viene con una convicción espiritual mucho más profunda. ¿Quieres decir que el destino de toda madre que mata a su hijo o hija cuando todavía se encuentra en su vientre es reencontrarse con su alma? Así es. Hay otra dimensión en la que tendrán que ver cara a cara al espíritu de esos hijos abortados. De eso no las puede exentar ninguna ley minana ni humana. No me has terminado de contar lo que pasó en Minán cuando Deón hizo la condena pública de esas prácticas. Dijeron que había enloquecido, que era un falso profeta obscurantista y reaccionario, que sus ideas eran propias de la Edad Media minana, que nada de lo que decía era verdad ni podía ser probado, que quería reimplantar los tribunales de la Santa Inquisición y que ya no tenían nada que hacer en ese planeta. Los gobiernos que promovían la reducción de la natalidad a toda costa y los sectores de amplio criterio, unidos como pocas veces, se volcaron contra él y exigieron su cabeza. ¿Y qué pasó? ¿Lo expulsaron? A él sí. Lo apresaron y lo enviaron encadenado a otro sistema solar. Pero sus seguidores eran minanos y no tuvieron tanta suerte. Todos sus templos fueron incendiados y arrasados. Y cada monje deonista fue torturado para obligarlo a jurar de su fe orionina. Solo unos pocos lograron huir fuera del planeta y pudieron preservar sus creencias. No entiendo por qué tomó una actitud tan radical y extremista. ¿No habrá podido prever cuál sería la respuesta de los minanos para irse con más tiento? Nada de eso. Deón sabía a lo que se estaba exponiendo, pero no acostumbraba a retroceder. Él confía ciegamente en su destino. Dice que de ser necesario, la verdad, el bien y la razón deben morir en la raya. Según me platicó un día, hizo la denuncia tan fuerte con el propósito de sacudir a la conciencia de los minanos como un último recurso para salvarlos de la destrucción total que ya estaba a punto de darse. Al paso del tiempo, Deón
ha llegado a considerar que allá tuvo una de las lecciones más importantes de su vida. Me lo imagino. Debe haber sufrido mucho al ver la destrucción de sus escuelas y la tortura de sus seguidores. No solo por eso. Como lo había advertido, Minán estaba en peligro porque su atmósfera emocional se hallaba demasiado cargada de energía destructiva. Al expulsarlo a él, quemar sus templos y torturar y asesinar a sus seguidores, los minanos se entregaron a la autodestrucción que pueden llegar a significar el hedonismo, llevado a sus extremos. Se sintieron con licencia para cualquier exceso de los que todavía dudaban en permitirse. Derramaron el vaso al olvidarse que el orden moral, ético y espiritual constituyen la salvaguarda de la vida. Y como todo eso se reflejó en el espejo mágico, sufrieron las consecuencias porque el sustrato de que era el clima emocional de Minán sobrecargó y se rompió al frágil equilibrio que todavía lo sostenía, que permitía el diálogo con la conciencia de Minán, que era su protectora. Pero no me has dicho concretamente qué fue lo que pasó. Minán decidió limpiar su atmósfera emocional con un baño que a su escala de planeta fue en realidad un diluvio. Aldeas y ciudades fueron tragadas por el agua. Llovió durante 40 días con sus noches y solamente se lavaron los pocos que contaban con naves espaciales. Se salvaron los pocos que contaban con naves espaciales y unos cuantos que por virtuosos fueron advertidos por la divinidad de lo que ocurría y construyeron a tiempo una embarcación. Al terminar las lluvias, la civilización minanita había desaparecido de la faz inundada de Minán. Igual que dice la Biblia que pasó en los tiempos de Noé, e igual que dicen las leyendas de Caldea que pasó en los tiempos de Xilustros. Sí, conozco varios casos similares ocurridos en distintos planetas. Es curioso cómo se repiten los hechos en épocas y regiones del universo tan apartadas entre sí. Bueno, ¿y qué pasó después? A partir de ese momento, la fama de Deón creció en toda la galaxia. Su voz fue más respetada y muchos quisieron conocer y seguir sus enseñanzas. Él se había refugiado en un lejano planeta hasta donde llegaban embajadores de muchas culturas a pedirle que los visitaran. Sin embargo, se negó sistemáticamente a continuar enseñando su doctrina y optó por alejarse de todo y de todos. Fue cuando se le dio por desaparecido y se convirtió en una leyenda. ¿Por qué? Si había hablado con la verdad, por lo que dices, él hizo todo lo posible para impedir la destrucción de la civilización en Minán. No tuvo la culpa. Así es, pero él sí se sentía culpable de lo ocurrido. Algo le decía que se había engañado. Que en Minán hubo algo más que no supo desentrañar a tiempo. Algo más que contribuyó de manera muy especial a la destrucción de los minanos. Fue por eso que se prometió no volver a enseñar su doctrina, sino hasta tener un conocimiento más profundo de las realidades espirituales. Pero eso ya pasó. A mí me dijo que vino a la Tierra a enseñar el camino de los guerreros de la calma y la tormenta. Pasó, sí, pero no encontró las respuestas que buscaba. ¿Quieres decir que se logró desentrañar ese algo más que tuvo su parte en la destrucción de los minanos? Así es. Y listo. Ese es la continuidad del capítulo 2. Recuerden que lo que estamos haciendo es parte de las salas de lectura o parte del programa en el cual estoy capacitándome y que para mí es importante mencionarles e invitarles que se unan a mi sala de lectura o club de lectura que pueden encontrar en Facebook, en la página de Holística y Creativa, en YouTube, que me pueden encontrar igual como Holística y Creativa. Van a encontrar un video, y este video también lo voy a subir a YouTube, en donde les pongo la liga directa para unirse al club de lectura. En la página de Holística y Creativa les subí el video del día de ayer para que puedan ir directamente a ver el video de YouTube y poder acceder a la comunidad. Es una comunidad privada, es una comunidad que evidentemente tengo que hacerles ciertas preguntas y aceptar su acceso a la comunidad. De esa forma cuido el espacio y cuido a las personas que van a formar parte de la comunidad y de esta sala de lectura para seguir compartiendo temas como es la metafísica, temas holísticos, temas de desarrollo personal, y van a encontrar ahí muchos pues, libros que les pueden apoyar y ayudar para pues, tener una mejor educación, conciencia
eh, compartir saberes y alguna otra información por ahí. Entonces, para los que estén interesados, les dejo el link en la descripción del video. Síganme en YouTube para que podamos llegar a 50 suscriptores y podamos hacer también lives en YouTube y se les quede grabado los lives. Entonces es mucho más sencillo poder dejarles información a ustedes y compartir mucha más información con ustedes. Pues nada, muchas gracias a los que estuvieron aquí, a los que disfrutaron esta parte del capítulo. Como les dije, voy a terminar el libro aquí en TikTok y les voy a subir a YouTube los últimos capítulos que voy a estar leyendo del libro. Así que estén atentos. No sé si los voy a hacer todos los días seguidos, pero sí voy a estar más presente para terminar el libro porque se lo quiero devolver a mi amiga Grecia. Y ya como cerrar este ciclo con el libro que está bellísimo, que la verdad que cada vez que lo leo me toca temas muy personales. Parece que este libro como que está escrito para que yo lo lea, para obtener respuestas de lo que yo he estado viviendo posteriormente o diálogos que tengo con amigos. Entonces está muy fuerte, está muy poderoso. Entonces sigan el ritmo del libro, estén pendientes y los veo después. Tengan buena noche.